Hola, en este vídeo vamos a ver los requerimientos de los seres vivos o de los organismos. En concreto vamos a hablar de tres, de los nutrientes, del agua y de la temperatura. El objetivo final de todos los sistemas del cuerpo es mantener la vida. Sin embargo, la vida es extraordinariamente frágil y requiere de varios factores. Los objetivos de aprendizaje de este vídeo es que descubráis las necesidades principalmente químicas y también ambientales que tienen los seres vivos. Estos factores les vamos a llamar los requerimientos de los organismos para su supervivencia. Vamos a verlos. Vamos a empezar por los nutrientes. Los nutrientes, tomados a través de la dieta, contienen todas las sustancias químicas que van a ser utilizadas para generar, por un lado, energía y por otro lado, la misma materia que compone nuestras células, nuestros tejidos y nuestros órganos. Por un lado tenemos a los carbohidratos, que son el principal combustible energético para todas las células del organismo. Las proteínas y en menor medida las grasas son esenciales para construir estructuras. Las grasas además también son la reserva principal de combustible, pues son muy ricas en esta energía. La mayoría de los alimentos que tienen un origen vegetal son muy ricos en carbohidratos. Por contra, los alimentos de origen animal son más bien ricos en proteínas y también en grasas. Otro de los aportes que me gusta incluir en este grupo de los nutrientes proviene no de la alimentación, sino de la respiración. Y me estoy refiriendo al oxígeno, a este gas. Todos los nutrientes del mundo serían absolutamente inútiles a menos que haya un aporte adecuado de oxígeno, que tengamos el oxígeno disponible en nuestras células. ¿Por qué? Pues porque todas las reacciones químicas que se van a producir en un organismo aerobio como somos nosotros y que van a generar esta energía a partir de la descomposición o del metabolismo de los alimentos, son reacciones de tipo oxidativo. Van a requerir este oxígeno. Las células humanas pueden sobrevivir solo muy pocos minutos, no más allá de 5 minutos, sin este oxígeno que es vital. Por eso, en nuestro aire, aproximadamente el 21% del aire que respiramos es oxígeno. Todos los sistemas van a trabajar de forma cooperativa, en concreto, principalmente el aparato respiratorio y el cardiovascular, para que este oxígeno esté disponible a través de la sangre en todas las células del organismo. Otro de los componentes fundamentales, otro de los requerimientos que para el mantenimiento de la vida es el agua. El agua representa aproximadamente entre el 60 y el 80% del peso corporal de un organismo. Por consiguiente, podríamos decir que el agua es la sustancia química más abundante del cuerpo y tal vez la sustancia más importante, porque es el disolvente universal. Todas las reacciones químicas se van a producir en este medio acuoso. Bien, fijaros que esta cantidad total de agua del organismo, este 70% de media de nuestro peso corporal, lo vamos a dividir en dos grandes compartimentos. Aproximadamente 2/3 partes de este agua corporal va a formar parte de lo que denominamos el fluido intracelular. Separado por la membrana plasmática tenemos los otros componentes más allá de la célula. Y estamos hablando en este caso del fluido extracelular y que corresponde a 1/3 de este agua total del organismo. Luego el fluido intracelular y el extracelular están separados por la membrana plasmática de la célula. Pues bien, este fluido extracelular además también lo vamos a dividir en dos grandes compartimentos y que están separados por la barrera que suponen en los capilares el endotelio vascular. 3/4 partes de este fluido extracelular corresponden con lo que denominamos el fluido intersticial, el fluido que embebe todas las células y tejidos del organismo. Y 1/4 de ese fluido extracelular corresponde al líquido de la sangre, que es el plasma. Bien.
Y como hemos dicho, este agua va a proporcionar el ambiente acuoso necesario para que se produzcan todas las reacciones químicas del organismo. Pero además también el agua es la base líquida para que se produzcan secreciones y también las excreciones corporales. El agua la vamos a obtener principalmente de los alimentos o también ingiriendo líquidos. Y la vamos a perder del organismo tanto por evaporación en los pulmones mientras estamos respirando como también evaporación a través de la piel. Pero también perderemos agua en las excreciones corporales, pues que la base de las excreciones es también un medio fluido, un medio acuoso. Vamos a poner un ejemplo de lo que sucede en la digestión. Diariamente vamos a producir unos 8 litros de secreciones en el tubo digestivo que van a ser necesarias para que se puedan disgregar los alimentos y puedan absorberse los nutrientes de los mismos. Pues bien, una parte importantísima de este líquido, de estos 8 litros, va a ser reabsorbida en el tubo digestivo, principalmente el intestino grueso, para que al final, cuando expulsemos nuestras heces, sean lo más secas posibles dentro de lo que es el rango fisiológico y que no hayan pérdidas importantes de agua. Otro de los requerimientos es la temperatura. Y en este sentido, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no todos los organismos funcionan a la misma temperatura. Por un lado tenemos a unos organismos que denominamos exotermos o también poiquilotermos, y ahí están incluidos todos los animales y dentro de los vertebrados los peces, los reptiles y los anfibios. Pues bien, los poiquilotermos no pueden generar calor. Por lo consiguiente, este calor lo van a obtener solo del medio ambiente. En este sentido, si va a bajar la temperatura, su metabolismo también se va a enlentecer porque es estrictamente dependiente o directamente dependiente de la temperatura corporal. De esta manera, los organismos poiquilotermos no van a ser capaces de colonizar todos los ambientes porque dependen de una temperatura exterior que sea compatible con la vida y con su metabolismo. Por contra, al no requerir energía para su metabolismo basal y generar temperatura, pueden espaciar mucho la alimentación. Pueden pasar semanas o incluso meses sin ingerir ningún alimento. Y luego, por otro lado, tenemos a los organismos que denominamos endotermos u homeotermos, y aquí están dentro de los cordados, tenemos a los pájaros y los mamíferos. Los cordados son los vertebrados. Pues bien, estos cordados homeotermos tienen mecanismos para producir este calor y por consiguiente van a ser capaces de colonizar ambientes muy fríos. Pero estos mecanismos que regulan la temperatura también son muy importantes para poder vivir en ambientes cálidos, para disipar ese calor que se está produciendo en su organismo. Todo ese conjunto de eventos les vamos a denominar termorregulación. Bien, los organismos homeotermos son mucho más activos que los poiquilotermos, pero eso sí, a costa de gastar mucha energía para su metabolismo basal y generar ese calor. Bien, recuerda, dentro de los requerimientos de los organismos vivos para su supervivencia, vamos a tener a los nutrientes, el agua y también la temperatura corporal. Esto es todo.